Alimentación sin tabú, para aprender las bases y, digamos, hacer una introducción de cómo podemos llevar esa alimentación. Por lo tanto, tocaremos la siguiente temática, es aprender las bases, una pequeña forma sencilla de conocer más o menos de qué se trata todo el tema de la alimentación, esto poderlo llevar a la práctica y asimismo poder yo evaluar mi proceso y conocer por último cuál es el mejor equipo en salud. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar en un ciclo difícil de romper en el que primero vamos a sentir un poco de inconformidad o nos sentimos mal con nuestra apariencia o queremos mejorar ciertos aspectos. Pero podemos presentar cierta resistencia al inicio a salir de esa zona de lo conocido, lo que nos puede llevar a tener cierta resignación, generar pensamientos como de, ay, algo me tiene que dar, o de todas formas yo siempre he estado así, entre otros pensamientos, que por último nos pueden generar una sensación de culpa y de no saber por dónde yo puedo empezar. Entonces yo inicio a empezar la dieta que le funcionó con los métodos que le funcionó al vecino, y por último yo no voy a lograr sostener por el tiempo y la te voy a terminar abandonando porque yo en realidad no logré aprender o aprender a entender qué era lo que realmente estaba haciendo ese método que yo empecé a iniciar. Puede aparecer nuevamente sentimientos de ansiedad, estrés o tristeza que me llevan nuevamente a iniciar con este ciclo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de aprender y de pronto entender? O alimentarme o nutrir. La alimentación va a ser un proceso que ocurre de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo controlar. Ocurre desde el momento, desde el cultivo de ese alimento, desde el momento que se produce, hasta el momento en que yo ingiero este alimento, y esta alimentación va a estar condicionada por ciertos factores. Ahora, en la parte de nutrirme, esto ya es un proceso que ocurre de manera involuntaria, o sea que yo directamente no lo voy a controlar, y en esto se dan ciertos procesos fisiológicos como la ingestión de ese alimento, luego cómo mi cuerpo lo digiere, cómo lo absorbe, el metabolismo de ese alimento, que en últimas va a ir generando ciertos cambios y cierta afectación, sea positiva o negativa, en nuestra composición corporal, nuestra salud y nuestra vida misma. El proceso de nutrición se va a dar en cada una de las células de nuestro cuerpo. Sabiendo esto, ¿yo cómo puedo encontrar ese balance y ese beneficio para mí, teniendo en cuenta lo que yo estoy buscando? Entonces, las bases para una buena alimentación se basan primero en la ley de la calidad, que quiere decir que yo en esa alimentación tengo que incluir todos los grupos de alimentos para poder generar esa armonía y ese equilibrio que me garantice que yo voy a recibir ese aporte de toda esa variedad de nutrientes y que de pronto yo no vaya a caer de pronto en déficit o que ese aporte de nutrientes vaya a ser excesivo para mí. Con suficiente tiene que ver que este cumpla con todas mis necesidades energéticas, que me genere ese equilibrio, y por último y no menos importante, que esa alimentación sea adecuada. ¿Qué quiere decir adecuada? Que se acomode a mi actividad física, sea una actividad física intensa, moderada o leve, a la edad que yo tengo, al ambiente en el que yo estoy, mis costumbres culturales, mi estado de salud. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestra alimentación va ligado a nuestras elecciones, que son las que van a hacer la diferencia en nuestra vida y en nuestra alimentación. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serían esos nutrientes que mi cuerpo va a necesitar? Entonces, tenemos primero los macronutrientes. Los principales tenemos carbohidratos, lípidos o grasas y las proteínas. Estos van a ser, digamos, los que el cuerpo va a necesitar y con los que podemos jugar un poco según los procesos que estemos llevando. Con los carbohidratos, que ven en su lado izquierdo, estos van a ser los mayores proveedores de energía en términos de actividad física. ¿Sí? Estos van a ser, sea en el músculo o en el hígado, y van a existir dos tipos, que son los simples y los complejos, que liberan en cierta forma, según el tipo de que sea, liberan la energía, ya sea rápido, o la liberan de manera más lenta. Entre estos van a estar frutas, verduras, granos, tubérculos, yuca, papa, etcétera. Ciertos granos como el arroz, cereales, el trigo, el maíz. Con las proteínas va a pasar que este es un macronutriente que cumple varias funciones en el cuerpo humano, y la proteína va a funcionar como una hormona, va a participar en nuestro sistema de defensa y también van a ser parte de ciertas estructuras corporales como el pelo, la fibra muscular y nuestra piel.
¿Dónde yo puedo encontrar fuentes de proteína animal? Están las carnes blancas, rojas, ciertos pescados, ciertos embutidos. Con las grasas y lípidos, estos tienen un papel muy fundamental y son los depósitos de energía que van a servir como sustento para nuestro organismo y que van a favorecer la asimilación de ciertas vitaminas y la síntesis de nuestras hormonas. ¿Qué pasa con esto? Los depósitos de grasa que vamos a tener en nuestro cuerpo van a proteger ciertos órganos y asimismo esa capa de grasa va a proteger el cuerpo de los cambios ambientales, generando que nosotros podamos controlar nuestra temperatura. Entonces ustedes pueden ver y entre los círculos tenemos ciertos alimentos. Quiere decir que esos alimentos pueden ser una buena fuente de ya sea proteínas y carbohidratos o proteínas y grasas. Entonces entre carbohidratos y proteínas podemos ver las leguminosas, que son lentejas, frijoles, garbanzos o algunos pseudocereales, como por ejemplo la quinoa, que tiene carbohidratos y también tiene cierto aporte en proteínas. En cuanto a grasas y proteínas, podemos ver, por ejemplo, están los yogures, yogur griego, lácteos como los quesos, y hay ciertos pescados como el salmón, están los huevos y las nueces. Entonces hay que ver la alimentación se juega como un todo, ni un alimento es muy, ni ningún alimento es tan. Entonces hay que empezar a ver esos alimentos, es más que todo por sus nutrientes y no por su parte de las calorías. Ahora tenemos otra parte que son los micronutrientes. Estos micronutrientes van a ser las vitaminas y los minerales, los cuales vamos a necesitar en pequeñas cantidades, pero no quiere decir que sean menos importantes. Estos micronutrientes son súper esenciales para ayudar a nuestros cuerpos a funcionar adecuadamente, prevenir enfermedades, que nosotros tengamos, por ejemplo, una buena salud visual, que nuestro sistema de defensa esté adecuado. En las vitaminas que son hidrosolubles, estas no se van a almacenar en el cuerpo, sino que las podemos eliminar a través de la orina y las heces. Entre esas están las del grupo de vitamina B y la vitamina C. Entre las liposolubles van a estar condicionadas en parte en nuestro consumo adecuado de grasas. Y estas vitaminas liposolubles van a ser las que se van a absorber principalmente o por la dieta, por lo que dije anteriormente, o los podemos obtener por factores ambientales, como por ejemplo la vitamina D cuando nos exponemos al sol. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ver esta imagen. En esta imagen, la característica común es que todos son pelirrojos, pero si yo lo miro con ojo crítico, yo puedo ver personas que tienen el cabello lacio, personas que tienen el cabello ondulado, otras que lo tienen crespo, hay personas que lo tienen corto, hay personas que lo tienen largo. Si estas personas se van a una peluquería, seguramente ahí no les van a dar el mismo tratamiento a todos. Y lo mismo, vemos que hay personas que son jóvenes, hay mujeres adolescentes, tenemos niños, hay niñas, hay hombres, y eso también va a condicionar esa composición de ese capilar y esa salud capilar. Asimismo pasa con la nutrición. Todo bajo la palabra contexto, hay que tener en cuenta que esa proporción de nutrientes va a estar condicionado a cosas de mi cuerpo que para todos no va a ser lo mismo porque todos no respondemos de la misma manera a ciertas estrategias nutricionales. Entonces, no hay que temerle los alimentos, sino que hay que empezar a ver qué alimento me sirve y mirar cómo yo puedo jugar con este en mi alimentación. Tengo que tener en cuenta la actividad física que yo estoy realizando. Si es una actividad física que es intensa, puede que yo necesite más de otros nutrientes, si es leve o si es moderada. En nuestro estado de salud, nuestra edad, el sexo que tengamos, nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo responde a ciertos alimentos, cómo este responde a la actividad física. Y por último, y no menos importante, están nuestros objetivos, porque no son los mismos objetivos los que persigue Ana, los que persigue Victoria, los que persigue Clara, los que persigue Pedro. Cada uno tiene un objetivo distinto, sea por ejemplo estético, como ganar masa muscular, o sea buscar rendimiento deportivo, como tener mejor resistencia aeróbica, o si son con términos de salud, ya sea porque yo tenga alguna patología de base que me determine y que yo me lleve a buscar ciertos cambios. Entonces, para todo no va a ser lo mismo y siempre tengo que tener claro ese contexto que yo tengo. Ahora, ¿yo cómo puedo llevar
estos conocimientos sobre los nutrientes a la práctica. Una de las opciones está en medir mi porción. Existen muchas opciones para yo medir porciones, como por ejemplo, está el método de la mano, que por ejemplo las carnes sean del tamaño de la palma de mi mano, que frutas y vegetales sean mis 2 palmas juntas, que los quesos sean mis 2 dedos juntos, los frutos secos un puñado, o si yo voy a métodos un poco más objetivos, ¿sí? Que yo ya tenga un plan que me tengan establecido, me puedo guiar por cucharas dosificadoras, tazas medidoras y grameras, ¿sí? Todo esto tengo que tener en cuenta que esto va condicionado a mi estado de salud, ¿sí? Estos serían como ejemplos para una persona sana, que no tenga patologías, que esté haciendo actividad física leve, porque cada persona no va a necesitar la misma cantidad de nutrientes. Por otro lado, está en qué yo sirvo en mi plato. Harvard Medical School desarrolló un prototipo o una guía de cómo yo puedo servir en mi plato. Entonces, ¿qué propone? Que yo sirva en la mitad de mi plato frutas y verduras, que un cuarto se destine para los cereales y que el restante se destine para la fuente proteica. Nuevamente, esto es como un ejemplo para yo guiarme si yo soy una persona sana, pero esto puede ser influenciado por el nivel de mi actividad física. Por ejemplo, si yo tengo una actividad física que es más intensa, puede que yo necesite la mitad de ese plato de cereales, o puede que si yo esté buscando ganar masa muscular, también puede que yo necesite más de las fuentes de esos macronutrientes, o que yo necesite más fuente proteica. Entonces siempre tengo que tener en cuenta, ir de la mano de una persona experta que me guíe y adecuar todas estas cosas a mi objetivo. Otra parte está en cómo llevar esto a mis compras. ¿Y qué quiere decir una compra efectiva? O sea, que sea funcional y que se acople a mi objetivo. Uno de los pasos es realizar un listado de compra de alimentos acorde a mi plan y a mi objetivo. Entonces, no es lo mismo y esto me ayuda a que yo pueda reducir esos factores de tentación. No es lo mismo si, por ejemplo, yo tengo un objetivo de reducir el azúcar, pero yo tengo mi alacena llena de dulces, chicles, bombones. No va a ser una alimentación que vaya a ser muy funcional y eso me va a estar creando esa tentación de tener eso allí, lo que me va a llevar a que no siga mi plan de manera adecuada. Segundo, incluir esos alimentos de temporada que van a favorecer, primero, apoyar nuestros mercados y segundo, que yo pueda garantizar esa disponibilidad de esas frutas y verduras. Y por último, está adquirir esos alimentos por su valor nutricional. ¿Y esto qué quiere decir? No quiere decir que tenga que ser el más caro o el que aparece en todos los videos, no. O el que se le hace más publicidad, no. ¿Esto qué quiere decir? Esto va arraigado a ese contenido nutricional de ese alimento. ¿Yo cómo puedo saber este? A través de la lectura de esa etiqueta nutricional. ¿Cómo? Hoy en Colombia podemos contar, cuando compramos los alimentos, aún no está implementado en todos, pero ya estamos en el proceso, podemos encontrar sellitos que ven en la parte izquierda que nos dice cuando es alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasa. O eh, por ejemplo, leer, y muy importante, leer esos ingredientes de ese alimento, porque muchas veces me pueden estar diciendo, no, ese alimento es bajo en grasa o ese alimento no tiene tal cosa, pero si yo leo y aprendo a leer esa lista de ingredientes, yo puedo saber muy bien qué es lo que me están ofreciendo. Otra parte es leer esa tabla de información nutricional que ustedes pueden ver en la mitad. Lo primero, que esta tabla nutricional viene condicionada primero a los tamaños de la porción. Lo primero que van a ver y que tengan muy claro es que ese tamaño de la porción que está determinado ya sea por medidas caseras y que no necesariamente va a ser todo el envase que yo esté comprando. A veces puede ser que una botella me tenga 2 porciones de esa bebida o que unas papitas sean un puñadito de esas papitas. Entonces hay que tener en cuenta que lo que me están diciendo ahí es por porción. La segunda parte viene siendo el aporte calórico de ese alimento, que no es tan importante. Y lo otro, que sí es en donde nosotros más nos debemos de enfocar, es en los nutrientes sobre el aporte de las grasas, colesterol, sodio, carbohidratos, la fibra, azúcares y proteína y vitaminas, pero una ayuda fácil, ¿sí? Porque aparecen gramos y aparecen porcentajes.
es en fijarme en esos porcentajes que me está aportando ese alimento. Cuando me dice que un aporte es menor a 5%, quiere decir que ese aporte es bajo. Si me dice que es un aporte entre 6 y 19%, es un aporte moderado. Si me dice que es un aporte mayor a 20%, quiere decir que es un aporte elevado. ¿Cuándo me puede servir buscar aportes elevados? En cuestiones de yo consumir un alimento que sea rico en fibra. Entonces, lo ideal es que si me dice menor al 5%, ella me dice que ese alimento no me va a servir de gran ayuda. Otra parte en la que yo puedo buscar, en el sodio, que su aporte sea bajo, ¿sí? Que sea por lo menos menor al 5% o que tenga un aporte moderado. Por ejemplo, en este alimento me dice que está en 28%, pero si yo me pongo a revisar, esto quiere decir que es un aporte muy elevado. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Tuve un problema aquí técnico? Sí, se te escucha bien. Eso, ya ahora sí. ¿Ya ahora sí lo pueden ver? Listo. Entonces aquí está lo que les estaba nombrando. Y por último, tener en cuenta que en la parte de abajo son solamente esos valores de requerimientos de referencia, pero esos ya son los que seguía la persona que produjo ese alimento para poder determinar esos porcentajes. Pero la parte crucial es en esos aportes y en ese porcentaje que me está diciendo que me está aportando. Entonces, no se trata de cuál es el villano, cuál es alimento es más malo que el otro, sino que yo tengo que mirar y empezar a tener ojo crítico en la parte del contenido y la función nutricional de este alimento. Hoy en día está muy de moda enfrentar a los carbohidratos contra las grasas, que entonces proteína no tanto porque va a dañar el riñón, no. Yo tengo que empezar a mirar ese alimento, qué es lo que yo estoy buscando, primero mi objetivo nutricional, hacia qué lado lo estoy direccionando y cómo yo puedo empezar a escoger esos alimentos que me puedan funcionar y me puedan llevar a ese éxito, ¿sí? Entonces yo puedo mirar, por ejemplo, entre los carbohidratos, cuál va a ser ese que me va a servir más, entre las grasas, cuál va a ser ese que me va a servir más, todo aterrizado a mi contexto. Entonces no hay ningún alimento que sea mejor, de pronto que tiene otras propiedades, pero yo no me puedo atrever a decir que tal alimento es satánico o tal alimento es bendito, porque cada uno tiene sus propiedades y estos alimentos van a jugar y a cumplir un papel en mi alimentación. La otra parte es que hay ciertos elementos que influyen muchísimo en nuestro proceso. Uno de estos es nuestro tiempo de descanso, que muchas veces lo dejamos un poquito de lado. La evidencia ha probado que cuando uno está en periodos de privación parcial de sueño, que se define cuando uno descansa menos de 6 horas nocturnas, se ha visto que esa reducción de sueño puede alterar la forma en cómo mi cuerpo regula las hormonas, por ejemplo, las del apetito, que serían la grelina y la leptina. Pueden pasar dos panoramas, o que de pronto yo al otro día no me dé absolutamente nada de hambre, o que al otro día me dé muchísima hambre y esto me puede llevar a promover esos episodios de ingesta de alimentos y me llevan a ese desequilibrio energético que afecta mi proceso. Otra parte está en que la pérdida de ese peso corporal lograda por una ingesta reducida de energía o por ejemplo cuando hay mayor gasto energético a través de la actividad física puede contribuir a un cambio indeseable en nuestra masa muscular y nos puede llevar a que perdamos mucho más de esta masa muscular y que sea más complicado reducir ese peso graso. Otra forma en la que puede afectar es que con esta alteración en los tiempos de descanso podemos generar ese estrés que afecta cómo yo utilizo esos sustratos energéticos, como por ejemplo la glucosa, que es la parte más pequeña del carbohidrato cuando ya el cuerpo lo digiere, puede afectar la forma en cómo se secreta la insulina, que es la encargada de llevar esa glucosa a la célula. Entonces, al verse alterado eso y al verse alterado lo que son cómo se secreta, la forma en cómo se comporta esa insulina en nuestro cuerpo, nos puede incluso hacer que nosotros acumulemos mucho más tejido graso y puede ser contraproducente en los casos en los que yo estoy buscando, por ejemplo, reducir ese peso graso. La otra parte es que vamos a tener más fatiga
y al otro día ya no vamos a ser tan activos, sino que podemos tener tendencia a escoger mucho más esas actividades que son un poco más quietas y sedentarias. Otra parte que nos puede afectar en nuestro progreso están nuestras fuentes informáticas y la guía que nosotros recibamos, porque muchas veces todo lo que yo puedo ver a mi alrededor está enfocado para la población general, pero no tiene en cuenta en que si yo tengo cierta patología de base, en que yo, por ejemplo, puedo ser intolerante a cierto alimento, o que de pronto tal alimento me pueda generar síntomas gastrointestinales. Entonces, yo siempre tengo que buscar una guía que sea personalizada y se adecue a lo que yo estoy buscando y cómo yo quiero llegar a eso. La tercera parte que nos puede afectar son la parte de las emociones. Es bien sabido que nuestras emociones tienen un efecto poderoso sobre nuestra elección de alimentos y sobre los hábitos alimentarios. Solamente conociendo esos factores emocionales podemos incluso, y es lo ideal, primero buscar esa ayuda, si de pronto tenemos problemas de ansiedad o si tenemos problemas de depresión, primero tratar eso y no enfocarlo tanto a la comida. ¿Por qué? Se ha conocido y se ha conocido, es muy popular que, por ejemplo, si yo estoy nervioso, entonces yo me como chocolate, o si yo estoy ansioso, entonces como cositas más dulces. Porque yo me coma ese alimento dulce, no me va a desaparecer la emoción. Puede que me desaparezca 10 minutos, pero cuando yo me vuelva a enfrentar a una situación similar, la emoción va a volver a aparecer. Entonces, ¿cuál es la cuestión? De que yo primero, y esto es un poco más amplio, pero así sencillo, que tratar de pronto no camuflar esas emociones en los alimentos, sino buscar otras actividades que me puedan generar placer, como por ejemplo pintar o hacer más actividad física, ver películas, salir a caminar, porque digamos, si yo lo enfoco todo a la parte de los alimentos, este puede afectar de manera negativa mi progreso, por ejemplo, en casos de pérdida de grasa, o que si yo estoy buscando reducir cierto nutriente y por lo general esos alimentos que se recurren los pueden tener en mayor cantidad. Entonces, ojo con esa parte. Por último, ¿cuál sería ese equipo perfecto? Entonces ya sabemos que la alimentación se ve afectada por cómo yo tengo esa calidad de descanso, ¿sí? Pero también esa calidad de descanso va a afectar cómo yo respondo a esa actividad física. El sueño y el ejercicio se influyen de manera mutua a través de muchas interacciones complejas, pero así de manera sencilla la actividad física suele considerarse beneficiosa para ayudar al sueño, aunque este vínculo puede estar sujeto a múltiples factores como el sexo, la edad, el nivel de forma física, el tipo de actividad física que yo voy a realizar. Por el contrario, las alteraciones del sueño afectan, y eso está probado, que afectan nuestro rendimiento cognitivo, lo que puede hacer que yo cuando vaya a realizar esa actividad física, mi capacidad se vea reducida, mi capacidad de atención se vea afectada y me puede hasta incluso generar lesiones, y que mi respuesta a ese ejercicio no sea la más adecuada. Entonces, hay que tener en cuenta que es un todo, no es que yo solo voy a comer, pero entonces descuido la parte de mi descanso y descuido la parte de la actividad física, o que entonces yo solo hago actividad física y digamos yo estoy buscando ganar masa muscular, pero entonces yo descuido la parte de mi calidad de descanso y lo que yo estoy llevando a mi mesa. Estos tres son súper importantes para yo lograr ese rendimiento y que me puedan guiar a yo lograr esos objetivos que yo estoy buscando. Entonces, la idea es que en la parte de la alimentación y el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven, que es que no se trata de contar calorías solamente o decir, no, yo voy a comer poquito o yo voy a comer un poquito más para ganar masa muscular, no. Yo tengo que empezar a ver los alimentos como ese vehículo de esos nutrientes y la idea es que yo busque la manera de hacer que ese vehículo me pueda servir para lo que yo en realidad estoy buscando. Y no olvidar de lado que es que hay una tripleta que es alimentación, actividad física y descanso que van a determinar que mi cuerpo pueda responder a esa actividad o a ese objetivo que yo estoy buscando. Muchas gracias.